política argentina sepa. Tenemos en línea a Valentina Castro. ¿Cómo le va, Valentina? Andrés Batistela la saluda y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, queríamos charlar con usted sobre inflación, porque, bueno, las previsiones del gobierno nacional allá cuando elaboró el presupuesto a fines del año pasado terminaron lamentablemente cumpliéndose en un solo semestre. Digo, el 29% de inflación que estaba previsto para todo el año prácticamente lo hemos devorado en el pasado mes de julio. ¿Y por qué sucede esto? ¿O qué razones se podrían explicar esta situación, Valentina? Sí, exactamente. Bueno, como vos mencionabas en un primer momento, esta estimación que se presentó en el presupuesto 2021, sabemos que no se va a cumplir, digo, ya el gobierno salió a aclararlo. Hay una realidad que en los primeros meses del 2021 existió un patrón donde los mayores aumentos se explicaban básicamente por el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Por qué menciono esto? Porque tiene un factor que es muy importante para comprender, para explicar cuál fue el patrón de por qué este aumento desmedido en los primeros meses. Digo, se acordarán en marzo que fue, por ejemplo, de un 3,8%, uno de los números más altos. Bueno, ¿por qué me centro en esta cuestión? Porque ahí hay una cuestión que es la concentración del mercado, que yo creo que es un factor que influye, que presiona al alza de los precios y que un poco buscó explicar el movimiento de los primeros meses del 2021. Digo, vivimos en un mercado, sobre todo en el mercado de alimentos, particularmente, que vuelvo a insistir, fueron el sector que explicó los mayores aumentos, y esto viene sucediendo desde el comienzo del 2021. Existe un mercado sumamente oligopolizado, como para que tomemos dimensión de esto, el 80% de los productos que nosotros encontramos en la góndola cuando vamos al supermercado lo concentran 20 empresas, es decir, son 20 personas las que se juntan a decidir cuánto te van a costar a vos, cuánto me van a costar a mí, los precios cuando vaya al supermercado. Ahí vos tenés una cuestión básica de la oferta y de la demanda, ¿no? Digo, al tener tan pocos jugadores en el mercado, tienen un poder de fuego, un poder de veto muy grande, ¿no? Que es Claro, básicamente este, te remarco, te aumento porque puedo, porque tengo el poder de hacerlo. claro. Y uno podría decir, bueno, pero existen programas que buscan el control de precios, que buscan, y pienso por ejemplo en precios cuidados, en precios máximos, la ley de góndolas y demás, que buscan de alguna forma que esa competencia sea un poquitín más leal, podríamos decir, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede en la realidad efectiva? Eso no se traslada, digo, uno va al supermercado y no encuentra los productos, por ejemplo, en precios cuidados, en precios máximos, porque también hay una intención y una decisión política de estos actores, de estos formadores de precios, de decir, bueno, te ofrezco el producto, pero te cambio el etiquetado y eso hace que te aumente un 80% el precio, por ejemplo, digo, y no te terminan ofreciendo el mismo producto, digo, son esas pequeñas picardías que presionan el alza en los precios y yo creo que hay una especulación muy grande de alguna forma ellos se justifican diciendo los formadores de precios de querer recomponer esa rentabilidad que perdieron durante la pandemia, pero ni siquiera perdieron porque fueron un sector que piensa en los momentos más crudos de la pandemia, del 2020, marzo, abril, mayo, por ejemplo, que fue un momento donde a todos los argentinos y las argentinas nos impactó la crisis. Ellos, inclusive en ese momento más complejo, siguieron ganando porque las ventas se siguieron incrementando. Claro, estas 20 empresas además decidían aumentar los precios en momentos en que estaban congeladas todas las tarifas de los servicios regulados y muchos de nosotros teníamos nuestros salarios congelados, algunos ni cobraban y sin embargo durante la cuarentena más estricta, digo, estas empresas decidían seguir remarcando precios. Eso es algo que me resulta muy ilógico, Valentina. Sí, exactamente, digo, en un contexto, y es un poco lo que sigue sucediendo ahora. Vos tenés los precios fijados, por ejemplo, piensa en el combustible, en las tarifas de acá a fin de año, ¿no? Y siguen aumentando los precios, dice, y esta justificación de decir, bueno, aumenta la nafta, entonces eso se traslada a los precios o la distribución y demás. La realidad es que ya no sirve esa hipótesis, porque hoy en día vos tenés, por ejemplo, el precio de los combustibles congelados. Ujú. Entonces, hay cuestiones ahí que son necesarias rediscutirlas, que son necesarias ver y darse cuenta que frente a una política de congelamiento de precios, de las tarifas, de sectores claves como es el combustible, por ejemplo, en la distribución de los productos, no hay una justificación real para el aumento de precios. Entonces, lo que hay sí es una picardía y una especulación muy grande de seguir presionando hacia el alza, de seguir haciendo que los argentinos y las argentinas, mientras que los salarios no van al mismo ritmo que la inflación, porque eso es una realidad, hoy en día exactamente los salarios van un mes atrasados a lo que va los números de la inflación. Entonces, digo, es muy difícil en ese contexto encontrar justificaciones reales
que muestren por qué el crecimiento, el incremento desmedido de los precios. Vuelvo a Claro. insistir, digo, no hay una justificación en su momento cuando dijeron, bueno, es que aumenta el dólar blue y entonces eso se traslada a los precios. La realidad es que no es así, digo, los precios se marcan por lo que es el dólar oficial, que se conoce como el dólar comercial porque es el que mide las importaciones y las exportaciones. Entonces, digo, esta excusa, por ejemplo, de aumenta el dólar blue, la realidad es que no es así. Digo, los precios del mercado no se guían por el dólar paralelo y la Ujú. evolución de los precios del dólar paralelo. Claro, hablando de dólar, ¿no? Ya empieza a escucharse esto, Castro, de que, bueno, después de las elecciones va a haber una mega devaluación, el dólar se va a ir al demonio y otra vez se vuelta a empezar. ¿Cuántas posibilidades concretas hay de que suceda algo así? Bueno, hay una realidad que yo creo que estos pronósticos agoreros, ¿no? Digo, no tienen tanta realidad. Digo, por un lado, porque, a ver, el termómetro del Banco Central, que es básicamente los que nos muestra la evolución del precio del dólar, muestra que hoy en día tenés un 13% que está más devaluado que luego de la devaluación de Pratt Guy, por ejemplo, a finales del 2015, digo, si recordamos esa devaluación y el Ujú. impacto que tuvo. Digo, no existe un escenario general de significatoria apreciación cambiaria, es decir, estas hipótesis de, bueno, va a venir una devaluación después de las elecciones, va a subir el dólar a lo que estamos acostumbrados a vivir también, no solo escuchar, digo, hoy en día el escenario no está para eso, digo, en estas últimas semanas el Banco Central ha recuperado divisas, digo, hay reservas, creo que no es un dato menor porque es la variable clave para seguir y darse cuenta de que esto nos muestra que no se espera un escenario para una devaluación post-elecciones. Claro. La última pregunta que le quería hacer, y yo sé que es muy compleja, pero le pido si puede, por lo menos una respuesta sintética, a ver si podemos entender en qué momento podría comenzar a frenarse el proceso inflacionario, no como estamos viendo ahora, que hay una leve desaceleración, sino una desaceleración en serio y que los salarios puedan crecer por encima de la misma. ¿A cuánto estamos hoy de eso? ¿Y qué condiciones deberían darse? Sí, bueno, yo creo que en un primer momento las condiciones para que los salarios le puedan ganar a la inflación están objetivamente dadas, uno Ujú. podría decir. Ahora bien, respecto en sí a lo que es la inflación, la curva debería tener un descenso pronunciado, por ejemplo, imagino llegar a octubre en niveles cercanos de un 2%, ¿no? Digo, para eso para eso significa una recuperación real del poder adquisitivo, digo, y vuelvo a insistir, en esta segunda etapa no hay excusas para el aumento desmedido de precios, digo, ya no se puede acusar al descongelamiento de tarifas, como hablábamos recién, ni al aumento del combustible, ni a la evolución del dólar. Entonces, hay una realidad que es que en los próximos meses va a haber una desaceleración que va a ser real, digo, hoy en día, bueno, los números van bajando, pero van muy lentamente, podríamos decir que es una desaceleración sensible, pero lo que se espera es que en los próximos meses, más llegando a octubre, eso se pueda reacomodar y en paralelo, en relación a los salarios, vos estás teniendo una reapertura de las discusiones paritarias, digo, la mayoría de los gremios han cerrado por el 40, el 45%, porque lo que se espera es que los números de la inflación queden por debajo y que los salarios realmente puedan equipararse, puedan llegar a este mensaje que ya tiene una decisión política de trasfondo, que es que los salarios realmente le puedan ganar a la inflación. Entonces yo creo que de acá a los próximos meses eso lo vamos a poder viendo de alguna forma más palpable a la realidad y creo que en esa lógica la reactivación de los acuerdos paritarios tiene mucho que ver. Gracias por su tiempo, Valentina Castro, ¿eh? La seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias por la invitación, un abrazo. Chao, chao. Valentina Castro es economista del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina.